climatología nos ha respetado por un ratito, para que no nos mojemos, para venir a la presentación de este libro, que no paro de decirlo en todos los medios, que es un libro necesario, estrictamente necesario. El libro de Fermín Aparicio Sáez, que se titula La infancia palestina y la supervivencia, y tiene un subtítulo, Hacia el final de las pesadillas, un libro de relatos, pero un libro que tiene menos de ficción que de estricta realidad. Y por eso mismo es un libro necesario. Todo lo que podamos hacer por visibilizar lo que está sucediendo no tan lejos de nosotros, porque no estamos tan lejos de esa franja de Gaza y de Palestina, y no estamos tan lejos también de Israel, que son, realmente todos somos vecinos, el mundo ya es tan pequeño que están ahí mismo. Y lo que está sucediendo allí es tan grave, tan doloroso, y tenemos que ponernos de parte del que sufre, del que es atacado, del que es arrojado de su casa, del que lleva muchos años siendo arrojado de su casa. Y la cultura, el arte, los escritores, tienen que hacer valer las voces que tienen. Siempre decimos desde aquí, porque Caballero Bonal fue para nosotros un ejemplo de ello, que el escritor, el poeta, el narrador, tiene que ser un faro y que ponga luz en esos lugares que están todavía oscuros, y tienen que hacer valer ese privilegio de que personas estén escuchándolo y leyéndolo, y de que pueda llegar a casas donde de otro modo no llegaría ese mensaje, a corazones donde no llegaría ese mensaje o no llegaría de la misma manera, porque estamos llenos de información, pero muchas veces una información sesgada, una información de poca calidad, y una información que quizás no tiene la fuerza que tiene el arte, que tiene la poesía, porque le faltan esos toques de verdad y de intensidad que tiene la literatura y que tiene el arte. Así que yo creo que un libro como este es muy necesario, y ojalá que hubiese muchísimo. Entonces, cuando Fermín, a través de nuestras amigas, me dijo que quería presentarlo en la fundación, pues yo no lo dudé, porque es que Caballero Bonal habría dicho, tú, di que sí, me hubiera en la cabeza si yo hubiera dudado ni por un momento que se hiciera aquí. Así que muchísimas gracias. Y ya cuando Fermín me dijo que iba a venir aquí Francisco Piñella, que ha tenido relación con nosotros a través de la UCA, ya sabéis que Caballero Bonal era honoris causa por la Universidad de Cádiz, y que la UCA además es miembro del patronato de la Fundación Caballero Bonal, pues todavía más contenta, ¿no?, de tener aquí a un amigo de la Fundación, y también una persona con esa responsabilidad académica, y que la universidad esté cerca de este problema, esta problemática, esté cerca del que sufre, también a mí me emociona, porque la UCA es mi alma mater, y me gusta que mi alma mater sea una universidad comprometida y una universidad que tenga las cosas bien claras. Así que muchísimas gracias a los dos. Ya voy a dar paso primero a Francisco Piñella, que va a hacer la presentación, y luego a Fermín Aparicio. Tendremos también una pequeña lectura. Va a ser una tarde muy emocionante y, como decíamos, muy necesaria. Aunque no seamos muchísimos aquí, esto se está grabando y se va a ver en muchos lugares, va a estar en las redes sociales, va a llegar muy lejos. Nos encargaremos de que este vídeo llegue a muchos sitios, porque este libro, lo voy a decir, aunque luego tú ya lo repetirás, este libro no tiene un afán de lucro, sino que todos los libros que se vendan, todo lo que se saque de estas ventas, van a ser para la honra. Los derechos de autor. Exactamente, los derechos de autor, claro. No el libro en sí, sino toda la ganancia que se pueda sacar. Así que espero que muchas personas que nos estén viendo ahora por las redes vayan a la librería, lo compren, porque tienen que saber que va para una buenísima causa. Así que, Paco. Muchas gracias. Evidentemente para mí es un orgullo volver aquí a la casa, volver a, como ha dicho, seguro que Caballero Bonal estaría muy apoyando a esta causa, la causa, en general, la causa de los más desposeídos, ¿no?
igual que sean palestinos, ucranianos o de cualquier nación que hoy en día está siendo ocupada y en guerra, ¿no? Bueno, para mí siempre es un placer estar aquí. Recuerdo, como has dicho, ese acto de honoris causa que por casualidad de la vida Caballero Bonal estaba delante mía, yo estaba detrás, aquí en el campus de Jerez, y le recordé, y me acuerdo que le hice así y le dije que usted estudió náutica como yo. Sí, pero lo tuvo que dejar, porque realmente Caballero Bonal empezó estudiando náutica, en la Escuela de Náutica de Cádiz. Bueno, a lo que venía, yo creo que cuando Fermín me dijo de que le presentara el libro, pues para mí, pues, un orgullo y darle las gracias por contar conmigo y con mi hija, que siempre me sigue aquí. y creo que, como se ha dicho anteriormente, esta es algo más que un libro. Esto es algo más que un libro y creo que es una causa solidaria, además totalmente sin ningún ánimo de lucro, como se ha dicho aquí. De hecho, los derechos de autor de Fermín van a ser donados a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina de Oriente Próximo, la UNRWA, y por tanto yo creo que es una labor importantísima la que se hace con este tipo de actuaciones y, como se ha dicho, con el arte, ¿no? con la literatura, con la pintura, ¿no? Y en ese sentido, Fermín, al que conozco desde hace unos años, yo creo que es gaditano. Lo que pasa es que los gaditanos nacen donde quieren, ¿no? Y él ha nacido en Madrid, pero bueno, porque tiene que trabajar. Pero cuando llegó a Cádiz y Paloma, pues yo creo que ya dijeron, de aquí no me muevo, ¿no? Se mueven, pero bueno. Y yo alguna vez le he comentado que es un hombre del Renacimiento, ¿no? Porque realmente lo conocí como pintor y ahora es en esta faceta de escritor, además en la actividad política que estuvimos durante un tiempo. Salimos los dos un poco de desecho por la puerta de atrás, no nos gustaba aquello. Y bueno, Fermín Aparicio, como saben ustedes, nació en Madrid, aunque vive desde hace 17 años en Cádiz, y es una persona activa que está continuamente, si lo veis, un día está pintando, otro día está en una manifestación, otro día está escribiendo un libro. Y bueno, en esa faceta literaria también hay una parte periodística, escribe columnas con una cierta periodicidad en diferentes medios digitales, y en cuanto a su currículum literario, pues tiene diferentes publicaciones. Por una parte, reseñas literarias, como es el libro Sin comillas, de la editorial Los Libros de Unsalúa, y luego, anterior a este, de la infancia palestina y de supervivencia, publicó otro libro en la editorial Q-Book, que se llama Boca a Boca, el hilo de la historia, que también es una historia muy dura, pero en este caso en clave española y en clave de la guerra civil. Y ahora, pues, un año después del libro Boca a Boca, aparece Palestina a través de los ojos de niños y niñas, por una parte con una recopilación de dibujos y por otra parte una colección de relatos como esta, que está publicada por una editorial española, aunque de origen marroquí, que es Diwan Maghribi, y tiene además el prólogo de Yamil Mahmoud Abusada, que es uno de los miembros de la Unión General de Comunidades Palestinas en Europa, afincado en Madrid. El libro recoge 18 relatos de historias basadas en hechos reales. Yo creo que son relatos, yo diría, de autoficción
ficción, aunque no sabría decir, quizás él nos lo tendrá que explicar ahora, cuando él intervenga, qué porcentaje hay de ficción y qué porcentaje hay de realmente biográfico, ¿no? Porque realmente todos, y algunos de ellos incluso termina con el hecho real, que ha ocurrido y que ha llevado a ese relato, ¿no? De un bombardeo, de la situación que se vive, ¿no? No solamente son relatos de jóvenes que se encuentran ahora mismo en Palestina, sino también son relatos de jóvenes que han salido exiliados, exilio que puede ser tanto político como laboral, como incluso estudiantil, ¿no? En el caso de algún que otro joven palestino, tanto en Siria, en Líbano, en España, incluso en Chile, ¿no? Que es un relato muy, muy curioso, ¿no? En verdad, yo les voy a confesar, y se lo dije a él cuando me dijo de presentar el libro, yo no lo había leído, y confieso que no era capaz de leer más de un relato. Leía un relato por la noche y tenía que reposar. Y al día siguiente leía otro relato, ¿no? Es verdad que cada uno de los relatos, y yo creo que él ha hecho todo lo posible para darle un punto de optimismo, ¿no? No darle un punto de derrota, sino un punto de esperanza, ¿no? Y yo creo que lo ha conseguido, pero no cabe duda que detrás de cada una de estas historias está pues, lo más débil de nuestra sociedad, que son nuestros niños y nuestros jóvenes, ¿no? Y como digo, da igual que fuera Palestina, que fuera Ucrania o que fuera cualquier otro país que estuviera invadido y masacrado, ¿no? Como en este caso, que son, al fin y al cabo, historias de perdedores. Y yo con esto termino esta pequeña introducción y le lanzo una primera pregunta a Fermín, que es ¿por qué Palestina y por qué ese país y por qué esa situación para escribir un libro? Muchas gracias, Paco. ¿Se oye, no? Sí. En primer lugar, antes de contestarte, quería agradeceros a todas, porque soy mayoría, así que utilizo el plural femenino, vuestra presencia en un día que, aunque se veía el sol un poquito, estamos pasando unos días muy desapacibles, ¿no? En primer lugar, a las que habéis venido. Luego, inmediatamente después, agradecer a la Fundación Caballero Bonat, digamos, algo más de la cortesía, el compromiso, su compromiso con la causa palestina, en primer lugar, y hacia el libro este. Por supuesto, agradecer a Paco, que ante todo, pese que es verdad que ha sido rector, que es verdad que yo creo que Paco es una persona de una altura intelectual importante, pero sobre todo es amigo. Entonces a los amigos se le da la gracia porque son amigos, ¿no? Cuando estaba empezando a preparar un poco la presentación, pues tiré de Google. Bueno, voy a la casa del Caballero Bonat, que era el Caballero Bonat, ¿no? Entonces me hizo mucha gracia porque hay cierta identificación porque en todas partes decían que Caballero Bonat era el enfant terrible, era el disconforme, era el protestón, pero había una parte que yo creo que que a mí me llena de orgullo estar en su casa, que decía que era un defensor ante todo de los derechos humanos. En esa perspectiva, que a mí me llamen díscolo, que me llamen protestón, porque soy un defensor de los derechos humanos y en ese sentido me asimilo a Caballero Bonat, para mí es un orgullo. Decía Paco, y ya paso directamente, de por qué Palestina, por qué los niños, por qué el libro. Son muchas preguntas a la vez, no, pero es verdad. ¿Por qué Palestina? Yo creo que Palestina ha sido algo que me ha llegado de cerca desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo he seguido la historia de Yasser Arafat, la historia de la mujer que a mí me impacta mucho, Ana Ashrawi, que era la ministra de Asuntos Exteriores con Yasser Arafat,
la intifada. Entonces, evidentemente, y hago una aclaración, a mí es que me salió la barba y me empecé a afeitar pintando en la pared aquello de Jackie Go Home, y entonces, evidentemente, había como había un motivo ahí, ¿no? Pero no era lo más importante. Lo más importante cuando empecé a escribir el libro fue intentar dar voz a los que no tienen voz. En un mundo de la comunicación donde a través de X, de Twitter, de no sé qué, todo y los medios de comunicación están más o menos dominados y más o menos pagados por los mismos, el intentar poner negro sobre blanco una realidad desde otra perspectiva me parecía importante. Y sobre todo además cuando esta perspectiva era de los más débiles de esa parte ya débil de por sí, que eran los chavales y las chavalas, ¿no? Y yo creo que esos fueron los motivos fundamentales, o sea, dar voz a los que no tenían voz. Y fijaros que hay un aspecto que a mí me parece importante, que era dar los nombres y apellidos de la gente que estaban matando, asesinando en Palestina. Ir un poco más allá de las cifras que son absolutamente escalofriantes, porque son escalofriantes, pero que detrás de cada número hay una persona. Y no nos olvidemos, que yo es otra reflexión que hacía al principio del libro, no nos olvidemos que en todos los procesos de genocidio, ya sea en Palestina, ya sea, como decía Paco, en Ucrania, ya sea en la Patagonia, ya sea en el Congo, el genocida busca lo mismo, que es despersonalizar a la persona. Y eso lo hacían los nazis ya en los campos de concentración cuando quitaban la ropa y lo primero que hacían era poner un número y hasta el horno que no veamos. Eso hacían los colonos en la Patagonia para exterminar a poblaciones enteras indígenas, que era matarlos y en vez de decir ya ni el número, llevaban las orejas de los indios muertos para cobrar el sueldo del señor colono, ¿no? O en el Congo, donde ayer viendo una película muy buena, por cierto, de sonidos o algo así, sobre la muerte de Lumumba, ahí salía un gacho de estos, un mercenario, decía, sí, es que no son personas, los negros no son personas. Y si os fijáis, es que yo creo que hay como un auto de convencimiento para los asesinos, y estos asesinos, de creer que no matan personas, se sienten más a gusto. Parece que su religión está más a gusto porque dice, estamos matando animales. Y esta es la realidad que está pasando en Palestina, y eran los motivos por lo que entré al trapo del libro, que es toda una experiencia. Sí, una cuestión que me gustaría que enfatizaras, ¿no? Y es la importancia de la educación, ¿no? O sea, de cómo los chicos en estos relatos, ¿no?, defienden que, por favor, que no le quiten la escuela, ¿no? O sea, yo creo que el tema de la educación, ¿no?, educación y la importancia que tiene que un pueblo no pierda el acceso a la educación, el acceso a la cultura, ¿no? Yo creo que ese es un tema que es un curso transversal a través de varios relatos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que los 18 relatos, y a mí me gusta hablar de ellos, me decían un amigo, porque también me presentaba un amigo, que el libro era mucho más que un libro, que 18 relatos. Era un relato grande, pero era mucho más que las partes. Y es verdad que en el libro, los 18 relatos, hay como unos motivos recurrentes, unas ideas recurrentes en todos los relatos. Uno de ellos es la educación, otro de ellos es la tierra, otro de ellos es que los niños, pese a todo, juegan. Y juegan con lo que tienen en la mano. Si juegan a que son gente que va evacuando, pues juegan a eso. Y yo creo que dentro de esos relatos y estos temas, al final se va tejiendo un poco como la cufilla. La cufilla, lo que hay aquí en el centro, significa las redes, que los palestinos es un pueblo también, que es un pueblo campesino, pero es un pueblo pescador, ¿no?
Y entonces los motivos estos se van enredando y van haciendo una red que van dando al libro un sentido global. La educación, fíjate Paco, si yo creo que lo sabes, pero que es importante para los palestinos que durante los procesos de destrucción de Gaza se han seguido dando clases como podían, en las tiendas de campaña, en los campamentos, encima de las dunas. Era difícil. Ahí la UNRWA, que era un poco lo que decía donde van los derechos de autor, ha apostado por mantener al máximo la actividad docente de los chavales. Y hay uno de los relatos que yo creo que es en Siria o en el Líbano, no estoy seguro, donde un gerifalte de la UNRWA va a visitar al poblado este, al pueblo donde están impartiendo clases, y salen dos niñas y dicen, oiga, ¿podemos hacer una petición? Por favor, que allí todo el mundo, los jefes, los subjefes, todo con el de la UNRWA. Dice, no, lo único que le pedimos es que no nos quiten la subvención para la escuela, porque entonces no podríamos seguir estudiando. Y es que es fundamental, y yo creo que está dentro de la conciencia de los chavales, de las chavalas, de los jóvenes. Uno de ellos, por cierto, decía que hay en España, uno de ellos está en Cádiz, uno de los chavales que es de Ramallah, estudió en Cuba y está haciendo un máster en Cádiz, en la facultad de no sé qué, pero bueno. No, es uno de los que no quería dar su nombre y tiene un nombre figurado, ¿no? Pero para ello es importante, con una idea además, de retornar a Palestina cuantito que puedan y meter todo lo que saben a disposición de los palestinos. Otro tema que a mí me ha llamado mucho la atención por el desconocimiento, y es de una forma velada, en algún que otro relato, se deja caer el tema del tráfico de órganos. Sí, en concreto no he querido, porque he intentado en el libro decir realidades, pero sin caer en un libro amarillo, aunque es así de un color ocre, pero de un relato amarillista, ¿no? Pero sí, o sea, en un relato que es el de la Fuente de los Lobos, el Pozo de los Lobos, donde hay una tradición o un cuento que se contaba de padres a hijos, que allí bajaron a ver los hombres lobos y se llevaron a todos los niños de la aldea y les quitaban el corazón y los ojos y tal. Lo he dejado de leer para no profundizar. Pero ahora, como estamos en Petit Comité, se puede profundizar con un dato que es terrible, ¿no? Sabéis, en el alto del fuego que firmaron en el mes de enero, que hay un intercambio de presos. A mí no me gusta hablar de presos, yo creo que hay un intercambio de rehenes, porque tan rehenes son los unos como son los otros, entonces hay un intercambio. Y un intercambio de cadáveres, de gente que ha muerto, tal. No voy a decir lo bien que lo hacen los palestinos, pues bueno, cada cual que tenga su juicio, pero lo que es verdad es que a algunos de los cadáveres que han devuelto le faltan órganos. Ahí lo dejo. Bueno, después lo que has dicho ya se queda uno ya... Más jodido. Sí. Y bueno, yo una de las cuestiones que te haría es, bueno, que contaras un poco alguna anécdota que te haya ocurrido a lo largo, bueno, de esos contactos que has tenido, porque además sé que has estado en Chile, sé que has estado en contacto con palestinos de muchos países, anécdotas que tengas, que puedas contarnos. Yo fíjate que aparte de las anécdotas, que es verdad, a mí la visita de Chile me sirvió para entender que allá donde van los palestinos exiliados, o simplemente por motivos económicos, políticos o simplemente económicos, al final acaba comprometiéndose con la sociedad donde está. Y es verdad, en Chile de casualidad pasamos por un sitio de desaparecidos
y nos enteramos que había entre los desaparecidos, los chavales, una chavala en concreto, una estudiante, creo que era de Derecho, que había desaparecido y era hija, nieta de chilenos, ¿no? Y entonces esto está recogido en el libro. Pero aparte de estas anécdotas, a nivel personal, yo lo que sí puedo decir que el libro, según decía Paco, que algunos capítulos no podía seguir al siguiente, lo tenía que dejar y continuaba. Yo algunos capítulos no podía seguir escribiendo y prefería dejarlo a una parte, ¿no? Es un libro que no me duele en reconocerlo, de que lleva los manuscritos, ya no, manuscritos no hay porque ya no se hace a máquina, se hace con el ordenador, pero la pantalla del iPad lleva algunas lágrimas porque no he podido seguir y prefería acá. Pero eso no es lo importante. Yo creo que lo importante, eso es así y hay que reconocerlo, pero yo me gusta hacer hincapié en una cosa que decía Paco al principio. Es un libro que al final se ve la esperanza. Y os cuento una anécdota, que en una presentación estaba mi padre. Mi padre tiene 94 años, ¿eh? Es un señor, y además que no era ni de ciencias ni de letras, sino currante de Pegaso. Entonces, las 4 reglas y cortitas. Y se levanta y dice, voy a decir una cosa. Yo digo, yo acojono ya, mi padre hablando, que yo digo una cosa, que mientras estos chavalines, que es una pena lo que le están haciendo, mientras quede uno y se levante, el pueblo palestino sigue adelante. Y verdad, yo creo que ese es el mensaje último que pretende dar el libro. Excepto 2, 3 relatos, el resto, al final, hay una luz de esperanza siempre, siempre en todo. Aunque sea de una sonrisa, pero hay una luz. Bueno, se me acaban un poco las preguntas. Tú has hecho referencia a algo que no es solo material, sino que también es espiritual, que es la tierra, ¿no? Y de hecho hay algún relato que se ve como si cogieran la tierra, ¿no? Y a mí me gustaría preguntar un poco el tema de los tomates, ¿no? Que me parece que es muy significativo, ¿no? Ese amor por esos tomates. Sí. Lo que te refieres, Paco, es el relato, es un relato que lleva el nombre, que yo como soy fatal para los nombres, de 2 chavalines, que son 2 chavalines que existen de verdad. En concreto, son nietos del que ha hecho el prólogo del libro, de Jamil. Entonces viven en la periferia de Madrid y son chavales que el abuelo se ha cuidado mucho de que vayan a estudiar árabe. Van al colegio normal de San Sebastián de los Reyes, pero luego una vez a la semana o 2 veces a la semana van a estudiar árabes. Los días, por cierto, el día 30 de este mes me parece que es una de las fiestas más importantes de Palestina, que es el Día de la Tierra, que celebran, conmemoran la primera vez que Israel toma masivamente pueblos y echa gente de las aldeas, ¿no? Pues eso lo conmemora con el Día de la Tierra y entonces él viste a sus nietos con la bandera palestina, de pantalón rojo, no sé qué y tal. Me contaba que su madre, ellos son de la parte norte de Cisjordania, su madre dice, no plantaba la tierra, acariciaba la tierra cuando ponía las semillas de la sandía y tal. A mí eso me impresionó mucho, o sea, lo de la mujer palestina acariciando la tierra como algo importante. Entonces les cuenta a sus nietos que es verdad que le mandan cosas de Palestina con bastante frecuencia y en lo que viene a hacer el relato, de que hay unas semillas que le han traído de Palestina, si las siembra y les cantan una canción que su bisabuela le cantaba a él en árabe, conseguían unas sandías que sabían a sandías palestinas. Y los chavales, alguno incluso hacía trampa, el mayorcillo de ellos, y le cantaba 2 veces la canción para que crecieran más. Pero eso es real y me selló el balcón donde estaban plantadas las sandías, donde habían plantado, ¿no? Y ahí parece una historia también preciosa, ¿no? Sí, porque una cosa también que es transversal en todos los relatos es, igual que la importancia de la educación, la importancia de los juegos y de las canciones. O sea, cómo
acciones que se heredan por generaciones y que se intentan no perder, ¿no? Y además, fíjate que hemos pasado hace poco la fecha del 8 de marzo, ¿no? Es el papel que juega la mujer palestina como portadora de los valores palestinos y transmisora, porque no hay que olvidar que una parte de los hombres, mujeres también hay, pero buena parte de los hombres o están fuera de Palestina o están en las cárceles, pero las encargadas de transmitir ese amor por Palestina, los cuentos, las canciones, son las mujeres. De hecho, el subtítulo que lleva el libro de hacia el final de las pesadillas es parte de una nana en la contra, no sé cómo llaman, los créditos o en la página de dedicatoria. La nana se llama Hala Lala Laía y dice así: diles que las pesadillas siempre se acaban, dile que volveremos a Palestina. Hala Lala Laía. Buscarla en YouTube porque es preciosa, hay muchas versiones y es preciosa, es una canción de cuna tradicional palestina. Pero es que cuando hablabas antes de mi anterior libro, del boca a boca, que por cierto es la vida de mi madre, en Palestina ocupación pasa un poco lo mismo, ¿no? Todo se transmite, o bien en las escuelas, que se transmite mucho, donde por cierto hay una gran parte de profesoras, o en la familia a través de las madres, a través de las abuelas. Y es importante. Yo creo que Carmen iba a leer un fragmento. ¿Me dejas, Carmen, que yo en estas presentaciones leo una poesía? Para dar ánimo, ¿eh? Yo lo digo para dar ánimo. Ahora les. Cuando lo quieras. Sí. Hay un caballero que se llamaba Celsomiro Ferreiro, que poeta gallego, que escribió en el año 68, escribió una poesía que se llama Digo Vietnam y basta. Lógicamente está hablando de la guerra de Vietnam. Yo cuando, por muchas razones, esto me llegó al alma, me la pusieron en un examen, no digo más, en una oposición. Si esta poesía quitamos Vietnam, ponemos Palestina, veréis que no desentona, porque además sigue el ritmo, sigue todo. Os leo la poesía, que es corta y me parece importante antes que Carmen lea. Digo bomba de fósforo, apenas digo nada. Digo lombriz y larva de carne podrida. Digo niños de napa, terror de noche y selva, hedor de ciudad y cloaca. Digo petróleo, hierro, mineral, trampa, lobo, caimán, polaris, culebra, miseria, diplomacia. Digo devastación que usa. Apenas digo nada. Digo Vietnam y está todo dicho, con una sola palabra. Para abarcar la vergüenza del mundo, digo Palestina y basta. A mí me parece una poesía preciosa. Carmen. Yo os voy a leer un pequeño fragmento de uno de los cuentos que a mí me parece maravilloso, se llama Tariq Khalaf, y dice así el fragmento. La vida en este campo no tenía gran diferencia con la vida en la rotonda o en el campo de la playa, solo que la tristeza y muchas veces el tedio estaban multiplicados por el número de habitantes. Los padres podían pasar horas sentados dentro de las tiendas o, en el mejor de los casos, en la puerta, en silencio, con la mirada perdida y con ese complejo de sentirse, en cierto modo, culpables de la situación de sus hijos. Los hijos, la mayoría de las veces, acompañaban a sus progenitores en estos largos tiempos muertos. Enseguida, Tariq, Mohamed y Saed establecieron su punto de encuentro encima de una duna desde donde se veía el mar y donde en los días más cálidos corría una brisa marina que ayudaba a sobrellevarlo. Allí encima, lo mismo que en el campamento anterior de la playa, les gustaba, sin decir palabras, tumbarse boca arriba para descubrir qué animales eran las nubes, si las había, o seguir el vuelo en círculo de las gaviotas, mientras parecía que éstas con su gran nido querían decir algo a los chicos que la observaban. Uno de los días que estaban contemplando el mar,
el cielo, las gaviotas, Tarik preguntó a sus amigos: ¿y por qué no hacemos una cometa? Se hizo de nuevo el silencio, lo que permitió escuchar el viento, las gaviotas y el mar. ¿Pero tú sabes cómo se puede hacer?, inquirió Saeb. Claro, en mi pueblo mi padre y yo hicimos dos, una para mi hermano y otra para mí, le respondió Tarik. Necesitaríamos maderas muy ligeras o cañas delgadas, papel o plástico de colores, cuerda y poco más. Muchas gracias. No sé si tienes alguna pregunta más o el público tiene alguna pregunta más o una intervención. Venga, pregunta. Pregunta. Venga. Yo voy a ir un momentito por el móvil porque si encuentro una cosa me gustaría leer, pero es que no me la sé de memoria y la tengo en el móvil, creo. Mientras que preguntar mientras hago. ¿Alguna pregunta? Que no la tengo en cuenta, pero claro, no sabéis, mira, si no preguntáis, os cuento cosas que me han pasado en las presentaciones. Cosas que me han pasado en las presentaciones, ¿no? Las presentaciones, sobre todo, hemos estado en Bilbao, en Iruña, hemos estado en Salamanca, pero sobre todo en la provincia de Cádiz hemos hecho muchas presentaciones de la mano de la Asociación de Derechos Humanos, en Barbate, en Conil, en el Puerto Santa María, y yo es algo que recuerdo con mucho cariño, las anécdotas que se han dado en las presentaciones. Os voy a contar un par de ellas, ¿no? Una, por lo menos. En el Puerto Santa María estamos ya en la parte final, yo estaba liado firmando, se me acerca una señora, así mayor, y me dice: hola, buenas. Digo: hola, buenas. Mire, yo que soy jubilada. Digo: bien. Y dice: no, mire, es que en mi casa estamos comiendo tres, porque somos los dos y mi nieto. Pero digo yo, si usted conoce a algún palestino que esté por aquí por el puerto, dígale que se venga a comer en casa, que de donde comen tres, comen cuatro. Entonces me pareció absolutamente eso de que la solidaridad es la ternura de los pueblos, es absolutamente tierna. Lo he encontrado. Es que cuando has estado hablando de las canciones y de las mujeres palestinas y todo eso, yo tengo también una historia, no en Palestina, sino en Jordania. En el año 2004 estaba yo en Jordania y conocí a un chico que era palestino y llevaba como 20 años viviendo en Jordania porque su madre lo había mandado con los abuelos paternos a vivir a Jordania para librarlo de la pena, porque estamos hablando del 2004, o sea, 20 años antes, ya eso estaba, y desde antes, o sea, que eso viene de muchísimo atrás. Y ese niño lo habían sacado de allí para que pudiera estudiar, precisamente, y para que no viviera en un campamento, porque la madre tenía 25 años, no había vuelto a ver a su madre. De vez en cuando hablaba con ella por teléfono, pero... Y me dijo: me acuerdo de una canción que me cantaba mi madre. Y me la cantó. Estábamos en un pueblo que se llama Al-Fujais, en Jordania. Y cuando volví a España le escribí un poema que lo he utilizado en muchas ocasiones, muchos de vosotros me lo habréis escuchado, que va de eso. Y entonces es que ha cambiado la cosa. Tampoco, bueno, ha cambiado pero a peor. O sea, es que no hay un adelanto, es que qué pena. Él se llama, pues, he tenido algún contacto más con él, se llama Tamam, y el poema se llama Tamam en Al-Fujais. Y lo empecé con unos versos que precisamente son de los Salmos. De cuando el pueblo judío era prisionero en Egipto, y decían algo así como: sobre los sauces colgamos nuestras arpas. No querían cantar en tierra ajena, pero ya no se acuerdan. Ya no se acuerdan. No se acuerdan. Y dice así el poema, porque creo que puede servir para algo. Cantaste en Al-Fujais las canciones hermosas de tu tierra, las palabras extrañas como cajas cerradas que decían del exilio. No alcanzaba a ese dolor
pero miré tus ojos y vi desvanecerse las estrellas en el cielo añorado de tu patria. Vi las ventanas con sus luces dentro, los rostros de los niños, las arrugas de las ancianas. Vi cada recuerdo, los pájaros cautivos de tu casa, el agua de los pozos escondidos, el color de tu harina. Comprendiendo cómo te amé, cómo quise ofrecerte, con solo abrir las manos, el milagro de la paz, el consuelo del retorno. En Alpujarres, ¿recuerdas aquel último día? Si a alguien eso le sirve también como estos cuentos para entender un poco la tristeza de esas personas y ponerse de su lado, pues para eso se escribe. De todos los relatos, Sí. ¿hay alguno con el que te sientas especialmente conectado? Pues claro. ¿Y por qué? Eso pasa lo mismo que con los hijos. Tienes uno preferido. No, hay un relato que se sitúa en Nablus, que está al norte de Cisjordania. Nablus es de las ciudades, teóricamente, con administración palestina, pero es mentira. Donde continuamente, hace poco ha pasado tal que hay inclusiones del ejército, te plantan un checkpoint en la puerta al entrar a Nablus o a la universidad, pero hay uno de los relatos, ese relato, que son tres chavales, tres adolescentes, dos chicos y una chica, que crecen alrededor de Nablus, ¿no? Se me fue la olla, lo reconozco, ¿eh? El relato, lo cuento, viene un poco porque leo en la prensa, en las redes, de que el ejército israelí ha entrado en una escuela y se ha llevado a 4 o 5 chavales de la clase. Llegan, bla, y sabéis que en Palestina, en Israel, ahí está la prisión preventiva, que te meten a la cárcel y puede estar 10 años o lo que haga falta sin juicio, en plan preventivo. Pues bueno, yo ahí en este relato se me fue la olla y entonces les hice bailar a los tres, una vez que habían tomado licor palestino, una canción preciosa que canta Omar Portuondo y que es de una poeta cubana, Camila Oliver, que es "Me desordeno amor, me desordeno". Y entonces les hago bailar, incluso les hace a los tres. A mí me parece algo precioso porque dentro de todo el drama palestino hay espacio para el amor y los chavales descubren el amor también y lo descubren. No termina muy bien la historia, pero bueno, eso lo dejo para que leáis el libro. Una cosa que sí me gustaría decirla, porque yo creo que es necesario, no voy a robar mucho más tiempo. Yo estoy absolutamente contrario en hablar de que los judíos son los responsables de lo que está pasando en Palestina. Es mentira. Los judíos están sufriendo tanto que están abandonando Palestina. Los judíos que dicen que son judíos y que están hoy al mando de Israel son sionistas, que es otra cosa. Entonces conviene diferenciar, y porque a mí me parece que es verdad que el pueblo judío es un pueblo culto, el pueblo judío en general, y que lo que están sufriendo... Había un articulista, que no sé cómo se llamaba, pero vamos a ver, el hijo de... Santiago Alba Rico, el hijo de Lolo Rico. El hijo de Lolo Rico, la de... Santiago es filósofo, no es sí. articulista. No, pero vamos, que tenía un artículo que decía: hay que defender de los judíos de los propios judíos. Y la verdad, ¿no? A mí me parece que... Y eso es muy importante, porque no tiene nada que ver. Yo creo que si hay alguien que están ofendido con su actuación, son los descendientes de Auschwitz, de los campos de concentración. Esos están absolutamente heridos con lo que está pasando en... Sí, los que se han olvidado no son el pueblo judío, los que se han olvidado de sus propios sufrimientos han sido los que están por arriba, que son a los que no les interesa el pueblo ni los sentimientos. Perdón. No, al hilo de lo que has dicho, que me ha parecido fundamental, de siempre hemos visto, claro, las noticias son cerradas, obviamente, pero hemos visto que hay resistencia
también daría ciertas perspectivas de esperanza, ¿no? Yo creo que es importante, evidentemente, la resistencia que pueda ofrecer los judíos, pueblo judío, a la situación es importante. La poesía que he leído antes, de Celso Emilio Ferreiro, porque tiene cierto paralelismo, fue en el 68, yo creo que unos años después, ¿os acordáis de una foto de una niña vietnamita con napalm y no sé qué? Pues un poquito antes fue la poesía esta. Un poquito después, la guerra de Vietnam acabó y los yanquis se fueron de Vietnam. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Sí es importante, porque es importante la oposición que pueda crear dentro del propio Estado de Israel, tan importante es la conciencia internacional de la gente. O sea, Vietnam, los yanquis no se fueron de Vietnam porque el Vietcong venciera militarmente, porque es imposible. ¿Sabéis por qué se fueron? Porque había más de 2 millones de personas, de estudiantes en el Capitolio. Eso es lo que de verdad... Y entonces yo creo que ese es el mensaje, yo por lo menos el mensaje que me gusta dar, que al final las historias se terminarán en la medida que seamos capaces de crear otro relato de lo que está pasando y apoyar decididamente al pueblo palestino. No puede pasar sin un día en que no seamos capaces de hablar del pueblo palestino. Pues yo creo que merece la pena. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ahí está el libro, ya sabéis, para lo que va para la causa de los refugiados, muy importante, que también se les han quitado muchas subvenciones a UNRWA por parte de quien no quiero mencionar aquí. Y es importante también porque que seamos nosotros los que apoyemos la causa, como bien has dicho. La UNRWA ha sido expulsada de Cisjordania, ¿no? Sí, pero siguen trabajando. No, ha sido expulsada teóricamente de todo Israel. De hecho, os digo una idea para que veamos, no solamente que ayuden al pueblo palestino, que ayudan, que es importante, sino que la UNRWA tiene los ficheros de lo que son considerados palestinos y a los que quitaron la casa, que casa lo tienen todo inventariado y por eso intentan machacarla, que desaparezca, porque es la única testigo que queda de la situación, es el notario. Y lo primero que hizo la UNRWA, tenía la sede en Jerusalén, fue cuando empezaron a es sacar los archivos a un lugar seguro. Pero ellos siguen, la UNRWA sigue trabajando en Gaza. La UNRWA hace poco me llegaba una nota de que habían iniciado una campaña de vacunación en Gaza y en Cisjordania. Evidentemente, jugándose el pellejo la mayoría de las veces, pero a mí me parece que es muy importante el trabajo que están haciendo. No solamente la UNRWA, pero la UNRWA porque evidentemente están en los ojos. Hay dos cosas que los sionistas no toleran, que es a la UNRWA y es a la relatora de la ONU sobre los palestinos, la Alvese, es una italiana, ¿no? Es que si se la pueden, se la es así. Bueno, pues muchísimas gracias, Fermín, por volver a traernos luz. Y ahora, aunque no sé si nos va a quedar muchas ganas de brindar, pero ¿Seguro? sí, pues tenemos un vino porque hoy es el primer día en el que estrenamos la ayuda del Tabanco El Pasaje, que nos pone ahora un vinito después de cada una de las actividades. Así que muchas gracias también, que es de bien nacido ser agradecido.